conformado por Estefan Roquart, Franco Osorio, Paola Díaz, Francisco Contreras, Janet Rivero y su capitán Romina Tovar. La postura negativa la defiende el equipo de Punta Arenas, conformado por Macarena Garrido, Marco Vera, José Luis Gómez, Miguel Villegas, Carolina González y su capitán Carlos Muñoz. Un aplauso para ambos equipos, gracias. Se recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por don Manuel Olmos, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Actualmente es el rector Santo Tomás Rancagua. También nos acompaña Pía Margarit Bahamondes, quien es magíster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria. Es especialista en temas de responsabilidad social y participación ciudadana. Ha trabajado en áreas de formación de jóvenes y desarrollo de proyectos relativos a la vinculación e intereses de los jóvenes. También nos acompaña don Críspulo Marmolejo, quien es abogado de la Universidad Central de Chile. Cuenta con el grado de magíster en Derecho de la Universidad de Chile, mención en Derecho Económico, y de máster de Estudios Internacionales, Master in Liberal Arts de la Universidad de Santo Tomás, Houston, Texas. Bien. Vamos a recordar, como siempre, el formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Estimados jurados, compañeros de la bancada contraria, público presente y aquellos ausentes que nos están viendo en este momento a través de streaming, quiero desearles que tengan muy buenas tardes. Enos aquí frente a una gran pregunta. ¿Puede ser controlada la corrupción en la política? Tanto mi equipo como yo creemos que sí. La corrupción en la política puede ser controlada. Ahora, circunscribiremos el tema en las palabras del jurista Guillermo Bricio. Se designa la corrupción como un fenómeno social a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementadas a fin de favorecer intereses particulares. Es por eso que al decir que es un fenómeno social se nos dificulta tanto pensar en un mundo donde no existe la corrupción, ¿no? Un mundo sin corrupción es un ideal que creemos que solamente puede ser realizado a través de una utopía. Pero acá no hablamos de un mundo sin corrupción, estamos hablando de un mundo donde la corrupción se encuentre controlada, reducida a su mínima expresión. Existen varios mecanismos de cuales puede ser controlada, tanto a priori como a posteriori. Junto con lo mismo, queremos citar que cada año la Organización de Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción, que evalúa, entre otras cosas, la percepción de corrupción que se tiene de determinados países. En la escala de 0 a 100, siendo 100 el mayor puntaje que se puede obtener, con un nivel de percepción de la corrupción muy bajo, podemos encontrar a Nueva Zelanda y a Dinamarca. Dinamarca con 92 puntos, Nueva Zelanda con 91.
Chile se encuentra en el puesto número 21 de esta lista. Significa que la corrupción puede ser controlada. Hay un dato concreto ahí. Otros países de Europa, la corrupción se encuentra ya controlada. ¿Puede mejorarse? Pero por supuesto. ¿Chile puede mejorarse? Claro que sí. Creo que todos vemos la noticia. Por ejemplo, el caso Dávalos. Son ejemplos claros de que existe corrupción en nuestro país. Pero si ustedes se enteran de que el caso Dávalos existe, es porque hay un control detrás. Porque si no se hiciera un control, el caso no llegaría a las noticias. Junto con lo mismo, quisiera recalcar una parte importante. Déjenme advertirles que la bancada contraria para hacerles creer que la corrupción no puede ser controlada a ningún nivel. Las personas que realizan estos actos de corrupción, entre otras cosas, quedan impunes frente a los mismos políticos que roban, desfalcan, no son juzgados o salen libres. Déjenme decirles respecto a lo mismo, que si esto fuera verdad, no nos encontraríamos en el Estado de Derecho. Diciendo esto, quiero dar paso a mi compañero profesor para que se exprese respecto a esto. Muchas gracias. Gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, miembros del jurado, contraparte, público en general. La premisa que hoy nos convoca es si es posible controlar la corrupción en la política. Nuestra bancada dice fehacientemente que no se puede. Pero primero, quiero definirles algunos conceptos que se encuentran en esta. Según la RAE, control es inspeccionar, fiscalizar y regular un sistema. Corrupción es el uso y usufructo de medios o recursos públicos para fines personales. Por último, política es la ciencia y el arte de gobernar. Maquiavelo, siglos atrás, decía, un sistema político es corrupto si éste funciona con gobernantes corruptos. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que uno o los gobernantes se adueñan, se benefician con el trabajo de una inmensa sociedad. Se olvidan del bien común. Maquiavelo también utilizaba la palabra anaciclosis para definir los términos de la sucesión de ciclos políticos corruptos, acebidos por el mal uso del poder. Si nos colocamos en esa teoría, Chile se encuentra en el nivel de la oligarquía. Esto quiere decir que nuestros gobernantes se están beneficiando con el trabajo de todos y cada uno de ustedes. Quiero decir también que Chile es uno de los países más desiguales. El 1% de la población acapara más del 33% del ingreso y el otro 99% se distribuye injustamente lo que queda. Entonces, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo ver el trabajo en la política? ¿Una actividad filantrópica? ¿Vocación de servicio público? ¿O en realidad un trabajo para fines personales o familiares, como hemos visto en los últimos casos en Chile? El hombre es un lobo para el hombre, decía Thomas Hobbes, bajo tres características: la competencia, la desconfianza y la gloria. Para Hobbes, el hombre era esencialmente un ser agresivo, codicioso y corrupto si cede a sus instintos. También lo dice nuestro afamado científico Richard Dawkins en su obra El gen egoísta. Cito textual, abro comillas. Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. Cierro comillas. Señores, en esta lógica biológica, la corrupción es patrimonio de todos, ya que debido a que si en la sociedad se utilizan o hacemos conductas irregulares, la corrupción se ve no solamente en los políticos, se ve en otros ámbitos también. Queremos dejar y decirles que la corrupción nace con nosotros porque lo llevamos dentro.
Somos seres egoístas. Vemos primero nuestros sueños, nuestros fines y después nos preocupamos del resto. Nos olvidamos del bien común. Y eso es algo muy importante, el bien común. La corrupción existió, existe y existirá desde que el hombre es hombre. Podemos dar un caso en la religión. Adán y Eva, por ejemplo, fueron corrompidos por una manzana y expulsados del paraíso. Muy buenas tardes, señores, y gracias por su atención. Gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, estimados jurados, compañeros de la bancada contraria y público presente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Franco Osorio y yo quiero que el día de hoy hablemos de hechos. Acá lo más prescindible que podemos destacar son los hechos. No, ¿qué tiene que ver la desigualdad, como dijo el equipo contrario, con respecto a la pregunta? Yo quiero destacar la pregunta sobre todo. Estamos hablando sobre que si se puede controlar la corrupción en la política. No estamos hablando de desigualdad, no estamos hablando de ideologías. Y quiero, de hecho, ir a lo más cercano que nosotros tenemos a la mano el día de hoy, que es nuestro país. ¿Cómo nuestro país ha controlado esto? Yo quiero también destacar lo que mi compañero anterior dijo y sostuvo, y yo también lo sostengo, que nuestro país se encuentra en el lugar número 21 de los países menos corruptos del mundo. En base a lo anterior, quiero que hagamos el ejercicio el día de hoy y que pongamos en teoría algunas de los casos que han ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, el caso de Ábalos. El caso de Ábalos es un caso que, primero que todo, se ejerció el control. Y quiero definir control como dirigir o dominar a una persona o una cosa. Quiero redefinir el control. Porque si hablamos de control, en este caso, estamos hablando justamente, y en el caso de Ábalos, de poder dominar un tema o un cargo público. Dígame. Estimada contraparte, usted fehacientemente y severamente afirma que sí pueden controlar la corrupción. Yo le pregunto, ¿qué pasa con el crecimiento en los últimos 4 años ante la corrupción en nuestra política chilena? Yo quiero que me dé datos certeros, porque yo lo que le estoy diciendo es que según los datos que nosotros tenemos, nuestro país es uno de los países con el número 21 de los países con menor corrupción en el mundo. O sea, estamos hablando de una amalgama de países que imagina cuántos países son. O sea, creo que con eso te lo respondo. Continuando con mi punto, quiero señalar que en el caso de nuestro país se han adoptado medidas en Chile. Medidas súper importantes, sobre todo, por ejemplo, la ley de transparencia. Es un método de control. Por ejemplo, dígame, estimada. Ante su respuesta, contraparte, si usted me dice que la corrupción sí se puede controlar, y dentro de los últimos 4 años hemos visto una inmensa mayoría en la televisión, en el medio de comunicación de los actos de corrupción, ¿hay algún país que tenga 0% en la corrupción? Lo señalamos, estimada. Primero que todo, sería utópico pensar en que no podría existir. Nosotros estamos hablando si se puede controlar. Esto no significa eliminarla. Que quede claro. Continuando con mi punto, quiero señalar aparte de las medidas que se han adoptado en Chile. Ya hablé, por ejemplo, sobre el acceso a la información pública. También quiero señalar el marco normativo regulador que existe sobre el tema de la declaración de patrimonio. De cualquier persona en nuestro país que quiera acceder a un cargo público o simplemente tan solo pensar en ir a una campaña política, por ejemplo, tiene que hacer una declaración de patrimonio. Fuera de ello, y yo me pongo en contexto en la pregunta, yo he realizado a través de la ley de transparencia muchas investigaciones junto con mi grupo, en el cual he descubierto en mi ciudad muchas cosas que sean, por ejemplo, transferencia de fondos dentro de las corporaciones municipales hacia los servicios de salud, en lo cual en Antofagasta existen muchos casos que se están investigando por parte de la Contraloría, en el cual se está ejerciendo el control a la corrupción en la política. Porque si bien hay un problema en Antofagasta, quiero ponerlo en contexto, es que se politizó una corporación que tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas. Muchas gracias. Gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra.
Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Ok, muy buenas tardes, señores del jurado, estimados miembros de la contraparte, público en general. Platón argumentó que todos los sistemas políticos son corruptos por naturaleza. En sí, la corrupción es un fenómeno social que tiene diversas características, tales como tráfico de influencias, nepotismo, clientelismo, malversación de fondos, en este caso. También podemos señalar que la corrupción está globalizada en dos sentidos. Puede ser que se ha generalizado en todos los estados y todas las tipologías que dije anteriormente se repiten en la mayoría de los países. Chile está en una encrucijada, ya que nuestra idiosincrasia no tiene justificación. Basta con que veamos a un grupo de personas hablando de un tema de corrupción para decir o declarar las penas del infierno a los involucrados, sin tener una investigación previa. Según lo estipulado por la oradora número 1, se refirieron a que existe y existirá la corrupción en la política, pero queremos ejemplos de que no se puede controlar la corrupción. Por favor, háganse cargo. Gracias. En estos casos, del ejemplo de la corrupción, el cuestionamiento ético frente a los hechos de corrupción que hemos visto actualmente, de cierta medida, es agravante. En estos casos podemos ver el de Penta, Cabal y Soquimich, ya que han tenido un cuestionamiento bastante fuerte, lo que es la idiosincrasia del chileno. Está mencionando el caso Penta, Cabal y Soquimich. ¿No cree usted que el solo hecho de tener conocimiento de esos hechos es método de que estamos controlando la corrupción en la política? Ya. Claramente que no, la corrupción no se ha controlado. Pero, como iba diciendo, en estos casos, la corrupción siempre tiene un conocimiento social y que es criticado por todos. Podemos ver un ejemplo cotidiano en el contexto social, de que uno puede evadir el boleto de Transantiago, o también colgarse de la televisión por cable a un vecino. En sin fin hay otros ejemplos que nos dicen Maquiavelo, Hobbes y Dawkins también. Puedo mencionar que la corrupción es un flagelo de la sociedad constante. La corrupción no puede ser controlada mediante métodos de política, ya que es algo que es difícil de extirpar en estos tiempos. Podemos ver también que la corrupción no puede... Bueno, la corrupción, en este caso, el comportamiento de las personas con esto es totalmente negativo, ya que en este caso, a través del voto popular, se vuelven a reelegir personas que ya han cometido actos y que se espera que no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores miembros del jurado, estimada contraparte, público presente, muy buenas tardes. La incógnita que hoy nos reúne es saber si es posible controlar la corrupción en la política, y esto, debido a los actuales índices de lo que tenemos más a mano que es Chile, no es posible. Debido a que según las investigaciones de Harvard en el año 2005, crean una igualación entre lo que es desigualdad y corrupción. ¿Qué quiere decir esto? La investigación menciona de que mientras un país sea más desigual, mientras el menor grupo que tiene mayor el poder va a poder controlar, va a poder, digamos, generar actos de corrupción, ya que las minorías sociales no tienen la forma de poder controlar esto. El índice de percepción de corrupción, que según Transparencia Internacional ubica a Chile en el lugar 21, tiene muchos flagelos y es totalmente cuestionable, ya que como mencioné anteriormente, se trata de lo que es percepción. Estimada contraparte. Corrupción en la política, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las personas que roban, que tienen influencia? Son crímenes. Si esas personas no se pueden encontrar dicho acto, esas personas no pueden ser juzgadas. Si no pueden ser juzgadas, ¿dónde está la igualdad ante la ley de esa persona y la persona normal? Y si no hay igualdad ante la ley... Gracias. Estamos hablando netamente de que, y los dos argumentos mostrados por mis compañeros lo avalan, de que tenemos un gen en nuestro cuerpo, mencionado por el profesor Richard Dawkins, que nos hace ser egoístas, que nos hace ser netamente corrompidos. ¿Qué significa esto? Aunque igualitariamente yo pueda tener a una persona de clase media o media baja en la cárcel, obviamente no tiene las mismas influencias sociales ni el mismo lobby que un político. Control. Número 2, nos recalcaron que los gobernantes son corruptos porque se benefician como algo personal, pero a la misma vez nos hablan de un bien común. ¿Por qué la contradicción? No entendemos. Por favor, háganse cargo. Gracias. Lo que mencionaba mi contraparte era de que las personas en sí no buscan el bien común, pierden el sentido de comunidad ante sus propios intereses. Lo podemos ver, como mencionaba mi compañero, al momento de que una persona también elude el boleto del Transantiago, una persona cualquiera. Eso también es corrupción. Debemos tener en claro de que, como mencionaba anteriormente, y prosigo con mi argumento, el índice de percepción de corrupción es netamente de percepción. ¿Qué significa esto? Que mientras los hechos salgan a la luz y sean más noticiosos, vamos a ser un país corrupto. Mientras estos no salgan a las noticias o a la luz pública, seguiremos teniendo el ranking 20 o 15. Eso sería. Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Jurado presente, contraparte y público presente. La cuestión es, ¿puede ser controlada la corrupción en la política? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Planteémonos la siguiente pregunta. Si en la actualidad tenemos los vestigios de los casos Penta, Sokimich y Dávalos, claramente, lo sabemos claramente porque está siendo controlado. Si hoy en día está siendo formalizado el hijo de la propia presidenta, es porque los casos están siendo controlados. La corrupción está siendo controlada en Chile. No podemos basar en tales casos de que Chile se encuentra entre los países latinoamericanos menos corruptos. La forma de controlar la corrupción en Chile está en eliminar la burocracia y las buenas remuneraciones para los sectores públicos, dotar los gastos oficiales de transparencia y eliminar los subsidios regresivos a causa de distorsión. Por favor. Yo le pregunto, ¿cuáles son los mecanismos cuantificables que proponen para eliminar esta corrupción? Como lo estaba explicando, la implementación que se está copiando tanto del extranjero y que actualmente se está implementando en Chile son las nuevas tecnologías
la eliminación de la burocracia y la remuneración de los funcionarios. Esa sería mi respuesta. Y bueno, para continuar, claramente estamos diciendo que la corrupción es controlada en la política. Si no, como me venía refiriendo, no podríamos informarnos, no podríamos darnos cuenta de los casos presentes. Estimada contraparte, usted me menciona que la corrupción se puede ser controlada. ¿Me puede mencionar o qué pasó, digamos, la semana pasada en el Poder Legislativo cuando se iba a regular las leyes de probidad y asistieron ni siquiera el mínimo de los diputados para poder generar este tema de la política? Estimado, déjame contestarle. Contextualicémonos la pregunta. No estamos buscando culpables o inocentes. Estamos en la premisa que queremos responder, ¿puede ser controlada la corrupción en la política? No estamos diciendo que el control es erradicación del problema. El control estamos en analizar y en controlar en sí la premisa. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. No se preocupe. Okay, puede comenzar. Estimados miembros del jurado, amigos de la contraparte, público presente, tengan muy buenas tardes. La máxima que estamos debatiendo está supeditada a un improbable extremo, similar a decir vamos a acabar con la delincuencia en Chile o vamos a terminar con la pobreza, y es algo prácticamente improbable. Además, porque la corrupción en la política está vinculada principalmente a la tentación del hombre. El poder y el lujo obviamente van a propiciar la corrupción. Y se sustenta en un juicio y en un estudio biológico elaborado por el profesor Richard Dawkins. Y por lo cierto, todo esto se configura como un etos en la política. Richard Dawkins estipuló de forma certera que son nuestros propios genes, contenidos de un ápice de egoísmo exacerbado impuesto en nuestras células, las que inciden en este comportamiento corrupto, en esta violenta supervivencia del gen egoísta, del maquiavelismo biológico, o sea, el fin justificando los medios de manera biológica. Estimada contraparte. Estimado, usted nos menciona la tentación del hombre, literalmente. ¿Acaso no tenemos que ver la corrupción como un bien común y velar por ello? Por favor, hágase cargo porque en realidad no entendemos su punto. Muchas gracias. Agradecido por el encanto de su pregunta, contraparte. Hay que clarificar que el poder obviamente corrompe al hombre. El poder, el lujo y el dinero, que están obviamente vinculados en la política, van a generar y propiciar los actos de corrupción. Y además, en esta lógica del fin justifica los medios, ¿no hay acaso algún país en el mundo que tenga niveles de corrupción cero? Me vuelvo a ratificar. En realidad, acá no estamos viendo un discurso idealista. Queremos ejemplos de que dimensiones de que no se puede controlar la corrupción en la política. Por favor, háganse cargo y dejen de evadir la pregunta. Muchas gracias. La contraparte había señalado, indicado en forma reiterativa, el caso Dávalos o el caso Cabal. Pero este caso no hubiera salido a la luz pública debido a la denuncia de un trabajador de la empresa Cabal que hizo la reunión con el señor Luxich y no le querían pagar 250 millones de pesos. En el caso Penta fue la denuncia de un estafeta encargado de la empresa Penta que en el legado de muerte emitió un oficio, una declaración jurada simple al fiscal, y todos estos actos de corrupción se conocieron por denuncias, no por mecanismos de control de corrupción. Y mencionamos además que los métodos y las maneras para medir la corrupción en el mundo están supeditadas única y exclusivamente con la percepción que se tiene de los hechos de corrupción. Vale decir que si el hecho de corrupción no sale a la luz pública, entonces no hay corrupción. Porque además, la corrupción política chilena es como un enorme sumidero subterráneo y por lo tanto es invisible para el resto de la sociedad. Y es en este remolino de aguas turbulentas donde se genera el etos de la política.
Porque ya en el siglo 400 a.C., Platón ya aseguraba que todas las formas políticas y todas las formas de gobierno son corruptas por naturaleza. El etos de la política nacional y de la política en el mundo se sustenta en la moral del poder, que sirve única y exclusivamente para obtener el poder, y todo lo que se tenga que hacer para hacer eso se debe hacer. Y Max Weber ya lo estipuló en el siglo XVIII, que lo estipuló como el gobierno del poder para el poder, que sirve única y exclusivamente para obtener el poder, pero no para generar un proyecto de Estado trascendental. Y bajo esta lógica, el bien común desaparece. Y bajo esta lógica, los ciudadanos pasan a un segundo plano. Muchas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Señores del jurado, estimada contraparte, público presente, muy buenas tardes. Podemos ser bien enfáticos. El orador 2 de la contraparte usó la palabra extirpar. La palabra extirpar es sacar, eliminar, extraer. Tal como me dijo mi compañera de equipo, acá no estamos hablando de eliminar la corrupción en la política, simplemente de ser controlada. ¿Ya? Eso es punto uno. Lo segundo, habló de flagelo. En todo aspecto, en toda sociedad hay un flagelo, pero ese flagelo puede ser una variable, puede arreglarse, puede modificarse, ¿cierto? Tercero, orador 3, el 3 sí, dijo que la corrupción asegura que todos somos egoístas. Utilizaron bastante el grupo la globalización de la frase que todos somos egoístas. Yo, a opinión muy personal, quisiera señalar de que no somos egoístas. De hecho, claro, por naturaleza dicen hecho que el humano nace con el derecho, con la facultad de tener, de poseer, la tentación de tener el lujo. Señores, acá no somos egoístas. Muchos nacemos con valores. Adelante. Estimada contraparte, ¿cómo piensa usted controlar la política si los hechos controlar la corrupción en la política si los hechos mencionados por mi compañero acaecen en lo que son directas denuncias por parte de los mismos enjuiciados? Estimado, fácil. La corrupción hoy en día tiene su mejor herramienta para control, que es la sociedad. La sociedad en sí, la sociedad misma. La sociedad ha cambiado. Años 80, 90, estamos en momentos actuales, donde cualquiera puede tener la libertad de exigir lo que quiera ante la opinión pública. Eso está por ley, la ley de transparencia. Si yo quiero ver y velar que las cosas estén funcionando bien, que mis impuestos, que mis derechos, mis obligaciones y la del resto estén funcionando concretamente, yo puedo pedirlo a través de la ley de transparencia. Como les seguía comentando, la corrupción, uno de los oradores también dijo que era un fenómeno social y dio como ejemplo malversación de fondos. Hoy en día, todo lo que es la malversación de fondos sale a la opinión pública sin ninguna duda a través de la ley. Estimado. Por otra parte, usted mencionó la ley de transparencia, pero ¿es acaso en esta ley donde no se muestran precisamente los actos de corrupción que cometen los organismos del Estado? Estimado, la ley de transparencia, a lo que yo me acabo de señalar, es que yo como persona natural puedo acceder a esta ley y medir los movimientos de todas las empresas y todos los grandes empresarios en este país. Si ellos están postulando a un cargo público, ¿cierto? Necesitamos saber los patrimonios, necesitamos saber sus movimientos, necesitamos saber de dónde provienen. Los tiempos han cambiado, la sociedad está más moderna. Tal como dijo también mi compañera, cómo controlar la corrupción hoy en día a través de la burocracia, eliminándola, ¿cierto? Y mejorar las tecnologías. Hoy en día Internet nos mueve. Ustedes también, señor jurado, poco y nada se puede hacer sin la tecnología. A través del teléfono, Facebook, Instagram, Twitter. Y al momento de que ocurra algo, esto se masifica. Las redes sociales son así. Tenemos el acceso a través de los códigos civiles, los códigos de trabajo, tenemos los códigos de transparencia, de infinidad de material de la cual nosotros podemos hacer a través de la tecnología. Y quiero destacar, para finalizar, que, insisto, la sociedad hoy en día es moderna y la sociedad es la que se encarga de tener la mayor eficacia en controlar la corrupción en la política. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de ambas sedes y les deseamos mucha suerte en los resultados.
Antes de terminar, me gustaría conceder la palabra a la señora presidenta, Pia Margarit, en representación de los jueces, para conocer opiniones generales sobre las presentaciones escuchadas. Primero que todo, buenas tardes. Les quiero agradecer a ambos grupos por sus presentaciones, por la dedicación, el tiempo y el esfuerzo en preparar cada una de sus bases argumentales y cada uno de los aspectos de este debate. Felicitarlos por el nivel demostrado hoy día. Yo vengo hace varios años siguiendo este torneo y creo que el nivel cada día es mejor. Cada día plantean con más solidez sus argumentos. En términos de forma, me parece también que ha habido una mejor sustancial, por lo menos en los dos grupos que me toca ver hoy día. En términos de fondo y de las argumentaciones, que son de los puntos que más me inquietan, me parece que aquí en este debate en particular se expusieron dos bases argumentales, una relacionada más con la praxis política, o con la praxis de los hechos que nos llevan a analizar efectivamente si puede existir un control o no de la corrupción en la política, lo cual me parece interesante, y el otro grupo me parece que tuvo una visión mucho más antropológica de análisis de la esencia del hombre en base a si efectivamente la corrupción era natural al ser humano y a partir de eso si era controlable o no. Esas dos bases argumentales que me parecen sumamente interesantes, creo que en ambos grupos y en términos de estrategia es importante también entender cuál es la base argumental del otro para poder utilizarlo como estrategia. Creo que ahí faltó un poco de fortaleza en ambos grupos en tomar el elemento que estaba elaborando el otro grupo para poder ocuparlo como una fortaleza, ¿ya? Cuando tú te sales de tu terreno de argumentación y entras en el terreno del otro, de alguna forma el otro grupo empieza a ganar terreno, ¿ya? Eso es un punto. Entonces, creo que ahí es importante mirar la estrategia que están utilizando cada uno de sus grupos, se los digo para experiencias futuras de debate, en términos de seguir fehacientemente la argumentación. Y dentro de esa estrategia de argumentación, evaluar cuáles son los puntos relevantes de discusión. Creo que faltó un poco también, en términos de la discusión propiamente tal, puntos más sólidos en ambos grupos, ¿ya? En términos de afirmar la praxis y definirla en cuáles son esos mecanismos de control, y en términos de la antropología más filosófica y más natural del ser humano, efectivamente argumentar por qué no existen posibilidades de que estos mecanismos de control sean eficaces dada la naturaleza del ser humano. Creo que faltaron ejemplos más concretos de eso y visualizaciones de casos más concretos. En términos generales, los quiero felicitar, creo que el punto es interesante y que lo defendieron en forma bastante adecuada. Así que muchas gracias. Gracias a usted por su opinión y gracias al público por asistir a este debate. Buenas tardes.